Junto a nuestros amigos de Fútbol Anémico, a Fernando Medina, también a Nery Albornoz, a quienes ya saludo. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué haces, Diego? Bien, Buen día. bien. Solari, Santiago Solari. Sí, así que si pueden, vengan después para que se quedan conmigo. Charlamos una hora entera, ¿no? ¿No tienen ganas? Problema. No lo he dicho. Viste, parece, viste, como los fines de año, viste, que pareciera que... Este es el último pase del año, aparte. Sí, Aparte es el último pase del año. Y también algunos dicen que es lo que se merecen ustedes. Yo no, yo particularmente no, que yo esté solo acá no es lo que se merecen ustedes como pase. Pero bueno, son situaciones. Vieron que en realidad, viste que pareciera eso en nuestros clubes a veces, ¿no? Como que se va llegando fin de año y che, ¿qué va a pasar? ¿Quedan solos? ¿Se van todos? ¿Quiénes quedan? Bueno, Belgrano anunció el técnico, Talleres anunció el técnico, Instituto ya lo sabemos. Los refuerzos todavía es muy difícil que aparezcan refuerzos ahora, en este tramo de fin de año. En Racing están apareciendo muchos, ¿no? En Racing ya confirmó 4, pero el resto no. Y después también, que lo que le quería traer a la mesa, ayer Juan Carlos Olave estuvo en diálogo con nosotros y habló de la experiencia, la jerarquía y esto de ser nuevos entrenadores. Y Sí. habló y dejó muy en claro que los dirigentes tienen que perder el miedo ante estas situaciones, porque cuando vos pones un entrenador joven, claramente recae todo sobre el dirigente. Cuando pones un entrenador no joven, sino sin experiencia. Y Olave fue de nuevo en esto de que hay que dar esas primeras oportunidades, como lo hizo Belgrano cuando perdió el miedo con Farré, como Talleres, y así lo dijo él. Nunca tuvo miedo, fácil, tiene mucha espalda, entonces se anima a hacerlo. Y yo me pregunto, ¿esto también tiene que pasar lo mismo con los jugadores o no estamos en etapa de esta cuestión de los jugadores sin experiencia, sin jerarquía, darle realmente la responsabilidad? Buena pregunta, a mí me cuesta responderla, pero por lo menos siempre tuve la misma idea. El jugador, sí, o sea, sí, porque en algún momento tiene que jugar. Lo decía Olave y lo dice todo el mundo. La experiencia se gana con minutos en cancha, no tenés otra forma de superar experiencia. No. En algún momento tienen que debutar. Pero para mí siempre es muy importante el contexto. El contexto ideal, para mi gusto, es el buen funcionamiento de un equipo. Y los equipos de Córdoba, gracias a Dios, toco madera, en el último tiempo han demostrado Pero me parece que eso. hubo una diferencia sobre todo en el segundo semestre, así, en lo que Belgrano y en lo que es Talleres. Daba la sensación, por ejemplo, que debutaban los chicos que podrían llegar a debutar en Belgrano, era como para sumar minutos, entraban en un contexto bien, todo eso. Sí. Talleres, como venía la mala, Para salvar la papa. era como que lo Bueno, quemaba, bueno, ahí era está. como que lo quemaba, ¿viste? Fuera de contexto para y mí. por ahí, en cuanto a funcionamiento, rendían más o habían rendido más lo de Talleres que lo de Belgrano. Lo que pero pasa, viste que- discúlpame Diego, lo que pasa es que todo esto también tiene que estar avalado por el convencimiento del entrenador de que el chico tiene que debutar porque está en condiciones de debutar. Sí. Porque hacer debutar chico porque sí, no. Sí. El entrenador tiene que estar convencido de que este chico de 17 años va a debutar en primera sí. porque yo considero que está para jugar en Yo primera. ahí no porque no me queda otra. ahí yo lo pongo Farri un escalón arriba del resto. Claro, lo que pasa es que a eso apunto porque, claro, ayer en la charla a mí me dejó mucho, ¿no? Esto de hablar con Olave, porque es un tipo que ha estado en todos los lugares. Hoy en día estuvo en todos los lugares, hay muy pocos en Córdoba que han estado en todos los lugares. Digo, como jugador muchos años, como dirigente, un paso muy cortito, pero como dirigente en Belgrano, director deportivo. Y también estuvo en lo que tiene que ver como en el momento en Las Palmas, como dirigente y como entrenador. Y hoy los jugadores de Las Palmas y técnico son todos menores de 23, 24 años. ¿No? Por una cuestión de la liga, por una cuestión de cuestiones que se van dando. Pero, ¿qué digo? Cuando saltamos a nuestros equipos, obviamente yo comparto con esto de en qué momento los pones a los pibes. Porque digo, no es lo mismo que jugaran Julián Álvarez, McAllister y Enzo Fernández con la selección de Scaloni como estaba, que esos 3 jugadores hubieran aparecido, no sé, en la selección de Diego Armando Maradona. Exacto. ¿Se entiende? O sea, tenía el contexto. No es lo mismo un Lencioni entrando al equipo de Belgrano que, no sé, el pibe, que se me va, el colombiano que llegó, Angulo, en Talleres. Angulo en Talleres. Le sumo un chico, un compañero nuevo que estamos acá, creo que lo conocen ustedes también. ¿Cómo les va? Pero A ver. lo sumo a Gastón al debate. Gastón Gonela, ¿cómo le va? Diego. Buen Qué lindo mediodía. volver a ¿Cómo- encontrarte nuevamente. igualmente. Hola, muchachos. Medio descamisado hoy. Pero bien, Gonele bien, llegó justo. es que como la luz mala, está en todos lados. Gonele. Perdón, Pero chicos. está muy bien, está muy bien. Perdón. Y digo, a ver, y en esto, mira, está buenísimo que hasta que Gastón esté y ustedes también acá. En algún momento nosotros todos entendimos en el canal que Gastón tenía que tener más rodaje, tenía que aparecer y tenía que estar. Y no íbamos a ir a buscar al mejor periodista de experiencia, sino que había que dar rodaje.
Y en el fútbol Señor. pasa lo mismo, me parece, que hay un momento que no podemos estar todo el tiempo pensando que va a llegar el de afuera mejor. Porque el de afuera también es pibe, ¿no? A veces, muchas veces. Entonces está bueno Sí, no, esto no, del convencimiento y de cómo meterlo. Después, yo comparto, Fer, esto de no podés tirar todo en la cancha como hizo Talleres en el segundo semestre. No, no. Y dentro del convencimiento del entrenador también entra a tallar lo que cada uno opina. Entonces, para Farré, en su momento cuando él decide que Lencioni, y si querés ir más atrás, que Longo, que Ulises, cuando él decide que Lencioni tiene que ser un jugador importante de Belgrano, porque lo pone y le da minutos, y le da minutos hasta que lo acomoda, muchos seguramente pensaron que Lencioni todavía no estaba, que le faltaba. No. Bueno, esto tendrá que ver Mira, con la opinión sí. de cada uno. Y mira, Pero, sí, discúlpame, sí. te digo más, probablemente no es hasta Artime no estaba convencido de que Lencioni, lo digo como ejemplo, no fuera... Pero bueno, acá el que decide es el entrenador. Él tiene que estar convencido. Si se equivoca, y bueno, mala suerte, ¿qué va a hacer? Pero ¿cómo será que te lo va llevando de a poco, que va apostando, que apuesta también a los juveniles en forma muy buena a Farré, que a Lencioni lo fue poniendo en su posición, minuto, poquito, lo sacaba Sí, todo, sí. y cuando lo necesitó en otra posición, él sabiendo de todo esto, lo puso de número 13 en el último partido, donde brilló y jugó muy bien. Sí. O sea, y esto es producto también de la confianza Claro. que le da el técnico a un chico Pero que está empezando y que le da un par de Está minutos. muy bueno, porque yo también digo, no puede determinar todo el entrenador en esa función. Porque digo, vamos al caso Instituto ahora. Instituto cerró con Alarcón, ya está firmado y Alarcón va a seguir siendo el central. Mosevich y Parnizari se fueron. Varela no se sabe si vuelve o no. Y ya le hicieron contrato 2 pibes, de 18, 19, 20 años, y hay chicos que vienen jugando en el torneo de proyección. Y esos chicos tienen que tener el lugar también. Pero si Davo dice, no, yo quiero traer 3 centrales más, vos como dirigente le tenés que decir, no, pará. Un central más trae, pero el resto tienen que ser los pibes. Esto fue lo Pero que Artime ahí- hizo en Belgrano. En Belgrano, ¿se acuerdan que Artime dijo, el recambio tienen que ser los pibes? Sí, Y fue concreto, pero ¿eh? perdón Porque que te terminaron- interrumpa. Porque ahí, perdón que lo interrumpa, porque justo, antes que me olvide, porque justo hablaste de instituto, de esto de los chicos, y lo escuché Besone en esta semana en otra radio, no la nombro a red, pero no me acuerdo en qué radio lo escuché, en qué programa. Sí. Pero Besone dijo exactamente esto, que los jugadores, los juveniles, todo esto, pero que en esta oportunidad y para afianzarse en primera y para pensar algo más, había que traer jugadores y por ahí los jugadores de lo que es inferiores no van a tener tantos minutos. O sea, no iban a tener tantos minutos porque el tema de traer afuera. Ese es el punto, que vos traes un cuello para que no juegue y no poner al tuyo porque tenés que afianzarte. A ese punto es el que Con el vamos. tema de Monje creo que fue Bueno, el pero jugador. fue- pasa que está bien, está bueno contarlo, Fer, porque Monje, porque Watson, porque son jugadores formados y que aparecieron en el instituto Sí. en la Primera B Nacional. Yo no sé si el rendimiento los hubiera posicionado en Primera División. Tal cual. Es diferente. Pero en Talleres también es un claro muy ejemplo. O sea, ¿jugó Diego Barrera por convencimiento o por necesidad? Por Porque jugó necesidad. muchos minutos. Muchos jugaron por necesidad. A diferencia de Belgrano, y en esto que hablábamos de los pibes y la gestión que hizo Artime, que fue muy buena y creo que todos coincidimos, Belgrano terminó en cancha con 4 pibes, de los cuales, voy a Zapelli también, ¿no? Zapelli se fue, Ulises Sánchez manteniendo su rendimiento de menor a mayor, si querés. Sí, siendo suplente en la B Nacional. Siendo titular suplente en la B primera. Nacional y en primera siendo De una de hecho, las figuras. Tomasetti- Longo, lo mismo. Y a Tomasetti, yo le hago el recuerdo a todos, fue titular en los amistosos por Farré. Sí. O sea, Farré lo quería a Tomasetti Sí. en el mismo lugar que hoy están Ulises y que está Sánchez. No le dio y ahí lo prestaron. Sí, Pero sí, era sí. la idea. Porque si no, a ver, Rodrigo Villagra, ¿cómo hubiera sido llegado a ser el jugador que es hoy en Talleres si en Central no lo ponían? No, sí. No, tuvo la por ahí continuidad en Talleres. Hubiésemos continuidad en pensado en un Villagra en Talleres. Por eso, pero Sí. a eso voy yo. Si, Nunca hubiera sido así. Si Rodrigo no hubiera tocado Primera División, Talleres no sé si se hubiera fijado tanto en él o le hubiera dado tanto. Ahora, Talleres está cambiando esto porque Matías Gómez, por ejemplo, Sí. ha tenido rodaje y ahí creo que todos coincidimos. Matías Gómez hizo lo que tiene que hacer un pibe cuando llegó a Primera. No hablemos de lo anterior porque de un día para el otro está en Primera. Pero digo, el titular es Rodrigo Villagra. Y cuando necesitas entra Matías. Y entra en un contexto donde lo tratan de acomodar, de que no sea solo él. Sí. Es un tema muy interesante porque Fassi lo dijo muy claro, la jerarquía y... Yo lo que le recrimino un poco a Talleres, no sé si coinciden ustedes, es que, a ver, Talleres trae muchos jugadores de temprana edad, es decir... Que tapa los propios. 20, claro.
entonces termina tapando los propios. Eso es un poco lo que yo le recrimino a Talleres. Pozo o Bando taparon a cualquier delantero que... ¿De por qué? Lo taparon a Giacone, por ejemplo, que el que tocó primera, ¿se acuerdan? Sí. Juan Cruz, Sí. que hizo el gol contra Newell's. Sí. Hoy está por debajo de Pozo y de Obando. Y trajeron muchos que no le dieron continuidad o que no tuvieron minutos en esta segunda etapa del campeonato y que después se terminan yendo también. O sea, traes jugadores, no los compré o los traes a préstamo, como los traigas, le terminás tapando los pibes tuyos, en definitiva. Pero es una política deportiva acá. Claro. Ahí me parece que pasamos por otro lado. Sí, y ahí también tiene que haber convencimiento. Sí. Vos tenés que estar convencido de que los tuyos evidentemente no están para explotar. Porque si no, sos un gil. O sea, vos tenés acá una joya que la tenés que hacer brillar y traes otro, lo tapas y ¿cuánta plata te pierdes? Claro. Es estúpido. Entonces, si vos lo tapas es porque estás convencido que el que vos tenés no te va a dar lo que este otro chico te puede dar. Y bueno, y eso lamentablemente después se pueden equivocar o no. Pero está bueno esto porque, por ejemplo, la venta que ya se hizo por Talleres de un pibe es la de Malatini. Porque Defensa y Justicia hizo uso de la opción. Malatini vos no lo usabas, o lo usabas poco, lo das a préstamo y ese club lo termina comprando. Malatini hubiera funcionado en otro contexto en Talleres, y yo no tengo dudas, si funciona en Defensa y Justicia, ¿por qué no hubiera funcionado en Talleres en otro contexto? Entonces también son los tiempos, pero vos tampoco le das el rodaje que es necesario. Bueno, y caemos a lo de siempre, Diego, decisiones que hay que tomar. Yo soy un convencido de que Malatini le tocó jugar en un contexto de un equipo que no estaba bien, y soy un convencido de que es un buen... A mí me parece un buen jugador Malatini. Sí, realmente me parece un chico con unas condiciones bárbaras. Ahora, también me parece que en Talleres cuando jugó, realmente jugó mal. No mal, pésimo jugó. Y me duele decirlo porque es un chico de salido de Talleres. Es muy bueno, Pero Neri. entonces digo, ¿y cuál es la evaluación que hace? Pero es muy bueno, porque ¿cuánto le dio? A ver, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto le dio Ulises Sánchez a Belgrano? Mucho. Yo comparto mucho. El último tiempo, sobre todo. Por eso, pero Tremendo. con una decisión a los Talleres, Ulises Sánchez hubiera sido prestado, no hubiera llegado a ser el Ulises Sánchez que es hoy. Por el rendimiento de toda la vez. Porque Ulises Sánchez era suplente. Por cómo llegó a la primera. Pero era totalmente suplente hasta los 24 años. Ulises Sánchez nunca había sido titular. Ulises tiene 25, ¿eh? Longo tiene 25 años. Pero hay otro contexto. Estamos hablando de un equipo de la B Nacional con un equipo que estaba haciéndose fuerte en primera división. Bueno, pero internacional. para. Estoy hablando de la misma época, ¿eh? Pero para, porque cuando explota, porque vos podés tener un Lencioni con 22 años hoy, explotándote a los 22 años llegando primera, y podés tener un Matías Gómez con 17 años explotándote en Talleres, con otra edad. No, las edades en el fútbol, y lo puede decir cuando hable, lo va a decir el técnico de Talleres, las edades en el fútbol no son todas iguales. No somos Pero todos divisional iguales. Entonces, puede aguantar más en una B que en una primera división. Y bueno, pero Talleres vos a todo ese aguante no lo querés hacer porque en torneo de proyección, como dice Gastón, trae un montón de pibes que después se van. Porque eso en serio, si nosotros traemos la lista de cuánta gente llegó a Talleres y cuánta se fue y cuánta rindió, es mucho más lo que se fueron. Son 4 veces más lo que se fue, que llegaron, no jugaron y se fueron, que los que jugaron, ¿no? Entonces toda esa camada... Evidentemente, como decía Fernando, evidentemente si Talleres sigue apostando a esa política es porque lo que económicamente le da rédito. Ahí está. Le da rédito. Hay que ver cuánto económicamente. O sea, vos traes uno de 20 y lo vendiste en 40. Claro, suponete que yo le voy ganaste con 20. Déjenme dudar con algo que hizo Talleres esta semana, que hace 4 años no lo hacía. Poner un director de fútbol juvenil, como el señor este que llega de Banfield. Talleres no tenía eso. ¿Se acuerda? ¿Usted quién era el antecesor a este? Lo tuvo a Decio como último. A Decio lo echaron de Talleres, que hoy está en River. Lo echaron por algunas cuestiones que no están buenas para Talleres, lo echaron. Y hoy está en River. Y en el medio hubo 3 años sin director deportivo, y esto le preocupa y le molesta mucho a Fassi. De que pase esto que vos decís, que nadie llega realmente para estar en primera. O sea, porque también fue la política que realmente no se realizó bien, la de juveniles para llegar a primera. Porque estamos en la misma ciudad, no puede ser que Belgrano te saque tantos jugadores que Instituto sabe que Talleres no aparezcan. No puede pasar, no es real. Algo está fallando. No es real. Chicos, ha sido un gusto. La seguimos en el 2024, supongo. Fíjense si quieren, la charlamos un rato. Calculamos, ¿cómo no? Por lo menos, yo creo que sí. hasta el 1 de febrero, yo por lo menos... No creo que sí. Gracias, Futbolémico, por este año. Posta que sí. Lo decimos desde el control de la radio. Muchísimas gracias. Chao, chicos. Cuídense. Abrazo, muchachos. Cuídense, abrazo Felices para Jairo, fiestas. abrazo felices Vamos, fiestas. Bonela, Buen programa. correte un poquito y abrochete la camisa. Gracias. Sí, perdón. Chao, chao. Estoy muy